Express. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco y estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es periodista, es un destacado periodista, es conductor de televisión, es columnista, escritor también, ha sido editor en distintos medios, panelista de distintos programas, premiado también por sus libros, por sus columnas, por sus reportajes. Daniel Matamala está esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Tu currículum ya como que ya no cabe en una página, ¿eh? Está creciendo mucho. Sí, pero partí joven y tuve harta, ya no tanto, ya estábamos comparando las canas ya. pero sí, he tenido la suerte de hacer como harta carrera desde que partí haciendo la práctica en Canal 13, año 2000. He pasado por hartas cosas, ser editor y todo, así que me ha permitido conocer distintos aspectos del periodismo. Creo que eso. Oye, ¿y cómo ha cambiado cómo ha cambiado Chile en estos 18 años y cómo ha cambiado el periodismo también? Tremendo. No, tremendo. O sea, yo pienso, por ejemplo, cuando yo salí de la universidad y hacer la práctica, uno como que decía, bueno, voy a TVN, voy a Canal 13, voy al Mercurio. Hoy día, alguien que está estudiando periodismo, la cantidad de alternativas que tiene. Primero, las alternativas tradicionales son bastante menos atractivas probablemente, pero la cantidad de opciones que hay, los cabros hoy día dicen, no, yo quiero tener mi canal de YouTube, yo quiero armar mi propio medio, en fin, es tal la paleta de opciones que hay en el periodismo que, claro, por un lado uno dice los medios tradicionales están un poco en crisis, está complicada la cosa, pero por otro lado también se abren muchísimas alternativas para hacer periodismo. Yo creo que al final, más allá de los medios, lo importante es eso, que haya gente con ganas de hacer buen periodismo, y yo creo que eso está más fuerte que nunca. Y hoy día, tú has pasado también por distintos tipos de periodismo, y has estado en el periodismo más informativo, periodismo de reportaje, y en el último tiempo, y sobre todo en los últimos años, muy metido en el periodismo de opinión, manteniéndote también en los otros mundos, digamos, sin salirte completamente. ¿Cómo ves ese tránsito a lo largo del tiempo y ese tránsito también en la actualidad, donde puedes pasar de una cosa a la otra sin mayor problema, con absoluta naturalidad? Claro, tengo esa opción, la verdad, de estar un poco en los tres géneros tradicionales que nos enseñaron en la escuela. Me imagino que te enseñaron los mismos, informativo, interpretativo y de opinión, ¿no? Exactamente, los tres géneros del periodismo. Y claro, hoy día, de alguna manera, tal vez cuando hace mucho tiempo el periodismo informativo era todavía como la forma más canónica de hacer periodismo. Pero creo que hoy día lo que ha pasado también es que de alguna manera lo que en algún momento se llamaba noticia dura se ha convertido un poco en un commodity. O sea, hoy día lo que la gente busca en los distintos medios ya no es tanto qué pasó, porque ese qué pasó es un commodity bastante que lo tienen más o menos todo. Busca un valor agregado. Busca una interpretación, busca quien le dé un contexto, busca quien le dé una opinión informada acerca de lo que ocurrió. Y ese valor agregado yo creo que es el que es cada vez más importante para los medios entregar. Por ponerte un ejemplo, nosotros en CNN desde este año ya no hacemos de lunes a viernes el noticiario tradicional, que era el CNN Prime. Porque la evaluación que hicimos es que nuestro público, que es altamente informado y que, por ejemplo, el público que escucha esta radio también tiene esa característica, ya sabe lo que pasó durante el día. No quiere llegar a las 9 de la noche a que tú le cuentes, mire, la noticia fue esta. Ya lo saben, ya se enteraron por la radio, ya se enteraron en su teléfono, por la red social, etcétera. Lo que quieren es un valor agregado, que le digamos algo distinto, que le demos mayor contexto, que le demos distintas visiones acerca de lo que ocurrió en esa gran noticia del día. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en CNN. Yo creo que también programas como este tienen también esa lógica, ¿no? De que ya la noticia propiamente tal no es más un commodity. Y la gente cada vez busca más un valor agregado que se le da a través de estas instancias en los medios. Estamos conversando con el periodista Daniel Matamala y lo estamos haciendo a propósito de su libro Los Reyes Desnudos, que es una compilación de sus columnas de opinión. ¿Todas del diario La Tercera? Hay de distintos medios, ¿no? Hay de distintos medios. Están las de La Tercera de este año, y hay columnas también escritas en su momento en CIPER y en la revista ¿Qué pasa? Y no es un orden cronológico. Aquí el trabajo que hizo Andrea Palet, que fue la editora, que hizo un tremendo trabajo realmente, fue encontrar hilos conductores finalmente en todas estas columnas. Entonces, el libro se lee como capítulos, digamos, pero que van hablando, que van conversando una columna con la otra, que van tomando el mismo tema desde distintos ángulos, que van viendo el desarrollo también de algunas noticias que se han ido dando, y que finalmente el gran hilo conductor probablemente es el tema del poder. Cómo se mueve el poder en Chile, cómo se configura, cómo se defiende también, porque es un poder que hoy está amenazado. El poder hoy más que nunca es algo muy líquido, es algo difícil de mantener, difícil de conservar. ¿Cuáles son esos mecanismos también de defensa del poder? Y ese es un poco el tema, esa relación entre poder y sociedad es el tema que va cruzando estas columnas que constituyen el libro. En algún minuto
plantarse frente al poder, poder político, poder económico, incluso el poder de los medios en algún momento, era impensable. O había que ser, si no era impensable, había que ser realmente muy valiente, muy arrojado como para poder hacerlo. Hoy día, plantarse frente al poder por parte de los periodistas y también por parte de cualquier integrante de la sociedad es mucho más factible. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado nuestra posición frente al poder, o es el poder que de alguna manera, y tal como tú lo pones en la introducción del libro, de alguna manera se ha ido quedando desnudo, se ha ido quedando sin su ropaje? Sí, yo creo que es algo de eso, ¿no? De una conciencia social de que hay una desnudez en el poder, o sea, de que esas pequeñas miserias que están en toda élite, digamos, son públicas. Ya no es posible como lavar la ropa en casa, esa frase que tanto se usaba, eso ya no es posible, ya no es aceptable, y por lo tanto esas pequeñas peleas, esas pequeñas miserias, esos hilos con que se movía el poder y que antes eran muy invisibles, hoy están mucho más a la vista. No totalmente, pero mucho más a la vista. Y eso tiene que ver con una sociedad que es más exigente, que está más educada, que exige una mayor horizontalidad, que tiene más vías para expresarse también. Las redes sociales tienen aspectos muy negativos, pero también tienen aspectos positivos en cuanto a que abren mucho más sin duda la comunicación. Y frente a esa exigencia yo creo que el periodismo reacciona. El periodismo también está exigido hoy día. Hoy día nos exigen muchísimo. Hoy día si uno hace una entrevista a una persona que viene del mundo del poder y no es claro en las preguntas que hace, si deja temas sin tratar, si hace una entrevista complaciente, también te presionan, digamos, y también probablemente la ciudadanía dice, este tipo no está haciendo bien su pega. Entonces, creo que los periodistas hoy tenemos más cancha que nunca para jugar, pero también tenemos más ojos que nunca encima nuestro, para ver cómo lo estamos haciendo. ¿Y cómo lo haces con los temas más controversiales, donde en las posiciones en disputa siempre va a haber de alguna manera disconformidad con el resultado de tu trabajo? ¿Qué es lo que pasa? Estoy pensando desde temas globales o temas internacionales hasta las coyunturas que estamos viviendo hoy día, para los portuarios, por ejemplo, cosas así, donde las posiciones se van extremando, y sobre todo uno lo ve eso expresado en las redes sociales, pero también en las posturas de los propios dirigentes políticos. ¿Dónde te paras tú para mirar ese tipo de fenómenos? En una de las trincheras, al medio, arriba, ¿dónde te sitúas para observarlo? Eso es bien interesante porque también hay una tensión. Yo creo que el periodismo tiene una exigencia de imparcialidad que para mí es muy importante, que tiene que ver con que yo cuando observo un conflicto trato de ser lo más imparcial posible. A mí no me gusta la palabra objetividad, creo que somos sujetos y como tal somos subjetivos, pero sí podemos tratar de ser imparciales en términos de ver el conflicto de la manera menos partidista posible, sin entrar en una trinchera, sin entrar en un grupo. Ahora, eso no significa necesariamente estar al medio, que yo creo que también hay una cierta trampa. Si hay una persona que viene a defender el holocausto, por ejemplo, o viene a defender las violaciones a los derechos humanos, y hay otra que está en la posición contraria, yo no creo que uno tenga que estar al medio. Si hay una persona un científico que viene a hablarnos de las vacunas, y hay alguien que viene a decir que las vacunas provocan autismo en base a datos falsos, yo no creo que la posición del periodista sea estar al medio de los dos. Ahí la imparcialidad significa entregar todos los elementos para acercarse a la verdad. Y evidentemente esa verdad no está al medio entre el científico y el chanta. Claro, digamos, no es un promedio. No es un promedio de los dos, evidentemente. Entonces yo creo que esa imparcialidad se busca así. Y claro que hay crítica. Te pongo un ejemplo. A mí hace poco me tocó ir a reportear en terreno cuando ocurrió lo del asesinato de Camilo Catrillanca. Y claro, un día yo fui al funeral, logré entrar al funeral, logré darle una voz y una visibilidad a lo que hablaba la comunidad y la familia. Y al otro día logré encontrar a las profesoras que habían sido asaltadas, que se decía que había sido un montaje, que no existían. Yo las logré encontrar y las entrevisté. Y claro, un día cuando hice el reportaje más bien centrado desde el lado de las comunidades, yo era el zurdo, digamos, claro. Y cuando hice el reportaje centrado en el sufrimiento que también habían tenido esas víctimas que eran las profesoras, yo era el facho. Pero está bien, claro. Uno tiene que hacer su trabajo profesionalmente, reportearlo, y eso evidentemente no le va a gustar a todo el mundo, menos en las redes sociales donde se arman estas trincheras, ¿no? Estas discusiones como de tribus que son medias sordas, pero uno al final del día tiene que decir, yo hice mi trabajo de manera imparcial, porque era periodístico, era relevante darle voz a las comunidades afectadas, y también era relevante darle voz, por ejemplo, a las profesoras que habían sido asaltadas.
y ahí uno se la pega periodísticamente. ¿Cómo ha reaccionado el poder? ¿Cómo han reaccionado los distintos representantes del poder frente a esta evidencia de que hoy día se encuentran desnudos, que ya no pueden ocultar lo que antes ocultaban, que no pueden hacernos creer lo que antes nos hacían creer? A mí me gusta mucho, y de hecho cito al principio del libro el final del cuento de Hans Christian Andersen, ¿no? El traje nuevo del emperador, en donde el pueblo se da cuenta de que el emperador está desnudo. Y el cuento termina diciendo que el emperador se da cuenta de esto, le da mucha vergüenza, digamos, pero toma la decisión de que tiene que seguir, y por lo tanto sigue desfilando más erguido que nunca, y los chambelanes le llevan el traje imaginario, digamos, claro, con más entusiasmo que nunca. Y ha pasado un poco eso, que finalmente el poder tomó un poco la decisión de que al menos en algunos casos se iba a mantener, como si aquí prácticamente no hubiera pasado nada. Y en algunos casos han sido, fíjate, bien exitosos en esa estrategia. Yo pongo el ejemplo de los casos de financiamiento ilegal de la política, donde era tal el nivel de involucramiento de la élite política y empresarial, que finalmente la decisión que se tomó fue, no, hay que seguir. Y lo que hicieron, y lo hicieron exitosamente, fue bloquear las investigaciones. Tuvimos el caso Penta, después vino el caso SQM, después seguían muchos otros casos y separaron las investigaciones, se instrumentalizó impuestos internos por parte del gobierno anterior para parar las querellas, se dejó a la fiscalía sin poder investigar y finalmente uno podría decir que se salieron con la suya. O sea, no pudieron avanzar más allá de las investigaciones y sobre todo lo demás que había pasado en financiamiento ilegal de la política se le echó tierra. Ahí hay un momento en el cual el poder actúa de una manera unificada, porque estaban todos involucrados finalmente. A diferencia del caso Penta, porque en Penta era un grupo económico con un partido político y por lo tanto eso pudo avanzar. Pero cuando el poder se sintió amenazado en su conjunto, demostró tener la capacidad para actuar en conjunto también y para poder defender su posición. Eso ocurrió en ese caso. No ha ocurrido necesariamente en todo, no tengo una visión tan pesimista ni tan negativa, pero ese es un muy buen ejemplo que ocurrió en Chile en los últimos años, de cómo el poder, cuando se siente sistemáticamente amenazado, es capaz de reaccionar como un solo cuerpo y es capaz de tener una estrategia que sea exitosa. Una institución que solía ser tremendamente poderosa y hoy día está muy de capa caída es la Iglesia Católica. Es posiblemente dentro de estos grupos poderosos el que más se ha visto afectado, porque ya la verdad que en términos de credibilidad y en términos de prestigio social, ya muchas otras instituciones como el Congreso, la Justicia, incluso algunas instituciones armadas, ya habían ido cayendo, pero el caso de la Iglesia es una caída muy radical, muy rápida y absoluta, y se nota. Se nota también en la propia jerarquía de la Iglesia. ¿Cómo has visto tú ese proceso? ¿Y crees que de parte de la Iglesia vaya a ser realmente reversible o ya va a quedar de alguna manera situada donde la tenemos hoy día? Sí, bueno, el libro tiene varias columnas que van documentando precisamente cómo va ocurriendo ese proceso. No, yo creo que hay algo que se rompe y no se puede reparar, que es esta... Hay dos cosas que se rompen y no se pueden reparar. Uno es la confianza en la institución como tal. Yo creo que esa confianza está absolutamente quebrada, la gente puede seguir teniendo confianza en determinadas personas dentro de la Iglesia Católica, pero la confianza en la institución como tal, cuando hay evidencia de que ha habido un encubrimiento sistemático, me parece que está irremediablemente rota. Y me parece que también está de alguna manera irremediablemente rota la forma en que actúa esa Iglesia Católica, esta forma tan jerárquica, con tanto secreto, que es una forma que sencillamente no es compatible con nuestro mundo contemporáneo. Y ahí hay un quiebre fundamental que la Iglesia Católica me parece que tiene que reparar, no solamente mediante reemplazando a una persona por otra o con estas acciones un poco simbólicas que ha tomado, sino con una forma de actuar que sea diferente, donde tu ascenso dentro de esta estructura no dependa del besamanos pontificio, digamos, que va derecho hacia el Vaticano, sino que dependa de tu relación con las comunidades. Las iglesias protestantes me parece que son en ese sentido un ejemplo de cómo la relación principal de la figura de autoridad está dentro de su comunidad. No está con un poder extranjero, un Estado extranjero, incluso como el Vaticano. Y ahí hay una ruptura de esa forma de actuar de la Iglesia Católica que me parece que es bastante irreparable y que se ve, bueno, hoy día tuvimos las cifras de la encuesta CEP, por ejemplo, donde el porcentaje de católicos cae abruptamente y la confianza en la Iglesia Católica queda en 13%.
siento que era una de las instituciones más confiables del país. Ahí hay una pérdida que es total. Estamos conversando con el periodista Daniel Matamala a propósito de su libro Los Reyes Desnudos. El ejercicio de escribir columnas es un ejercicio pesado, y sobre todo en el caso de las columnas que escribes tú, que además tienen información, tienen investigación, no son simplemente las primeras ideas que se te ocurrieron sobre un determinado tema. ¿Cómo las trabajas en lo concreto? Bueno, yo alguna vez hablé con Carlos Peña sobre esto y él me decía, yo la columna la escribo en 20 minutos y me dejó deprimido para siempre, digamos, porque claro, él efectivamente tiene esa capacidad increíble para citar de memoria, para acordarse de citas y para armar un argumento mientras habla, ¿no? Yo estoy muy lejos de tener ese talento, así que para mí es un trabajo mucho más de transpiración que de inspiración. En general pienso las columnas varios días, voy meditando cuál es el tema, hago harta investigación, hablo con gente que sabe más que yo del asunto, reporteo, trato de leer bastante, libros, paper en mi trabajo diario, pero también para buscar datos que me sirvan para la columna. Y luego ya me siento a escribir con una idea más o menos clara de lo que quiero decir, pero es un trabajo que escribirla me significa un par de horas aparte del trabajo de preparación. A mí me gusta mucho sobre todo que las columnas, si bien son de opinión, son columnas de opinión escritas por un periodista. Y yo creo que eso es importante, porque nosotros tenemos una formación como periodistas, que es la de ir a buscar el dato. Me importa mucho eso, digamos. Si hay un dato, buscarlo efectivamente, tener el dato exacto, bien verificado, bien chequeado. No decir la mayoría son, sino decir no, el dato es que el 82% tal cosa. Yo creo que eso también es un valor agregado que los periodistas tenemos que dar cuando hacemos columnas de opinión y que se espera de nosotros. Entonces, es harto trabajo de investigación. No es sencillamente como decir opino esto o se me ocurrió esto, tengo esta idea. Por lo menos en mi caso requiere ese trabajo y por lo tanto es una pega que a mí me toma bastante tiempo. Bueno, ha tenido sus frutos también, elegido muchas veces como el periodista más influyente y también de los más creíbles, así que le queremos agradecer muchísimo a Daniel Matamala, periodista, autor del libro Los Reyes Desnudos, un libro de editorial Catalonia. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Hoy escuchamos a Supergrass con All Right.